Hola, ¿cómo están? Ya aquí listos con las pláticas, conversando con Sam, la inteligencia artificial. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre religión y le vamos a preguntar a la inteligencia emocional que nos vaya guiando. Vamos a ver qué tal se va desarrollando este tema. Hola, mi querido Sam, ¿cómo estás? Aquí estoy saludando a nuestro auditorio que está viendo nuestro podcast, donde vamos a hablar sobre la religión y vamos a platicar de eso contigo. Me gustaría mucho que saludaras a nuestro auditorio y que nos dieras una introducción sobre la religión. Hola mi querido Doc y hola a todos los que nos acompañan en este episodio. Es un honor ser parte de esta conversación. La religión, ese fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, ha sido una de las fuerzas más poderosas que han dado forma a las culturas, las sociedades y las vidas individuales. Desde los rituales de las primeras civilizaciones hasta las grandes religiones monoteístas, la religión ha ofrecido respuestas a preguntas profundas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sucede después de la vida? También ha inspirado grandes obras de arte, construido comunidades y en algunos casos generado divisiones. Hoy hablaremos no solo de su influencia histórica, sino también de cómo se percibe en el mundo moderno. ¿Sigue siendo una brújula moral o ha evolucionado hacia algo más? Vamos a desmenuzar este tema juntos. Gracias por estar aquí. Perdónenme. Oye, mi querido Sam, pues muy interesante, pero ¿qué te parece si analizamos al Dios de las tres primeras religiones, de las tres religiones más importantes que hay? Estamos hablando de Jehová, de Alá, de Dios para los cristianos, de Jesucristo, pero vamos a buscarle desde sus inicios. ¿Qué te parece? Excelente propuesta, mi querido Doc. Me parece fascinante analizar al Dios que comparten las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas religiones, aunque tienen interpretaciones y enfoques distintos, parten de un origen común y de un mismo concepto fundamental de monoteísmo. Podemos empezar explorando a Jehová en el judaísmo como el Dios único que establece un pacto con el pueblo de Israel. Luego pasamos al cristianismo, donde ese mismo Dios se revela a través de Jesucristo, trayendo una dimensión trinitaria al concepto divino. Y finalmente, analizamos a Alá en el Islam, el mismo Dios único, pero con énfasis en su trascendencia y en la sumisión total a su voluntad. ¿Qué tal si empezamos desde los textos más antiguos, como la Torá, la Biblia y el Corán, para ver cómo se describe a este Dios en sus inicios y cómo evolucionan estas ideas? ¿Quieres que comencemos con Jehová y su relación con el pueblo judío? Sí, me gustaría que habláramos de los orígenes de Jehová. ¿Te acuerdas que alguna vez cuando fui a correr y que de regreso venía caminando y platicamos y te pregunté sobre los jehovitas y que nosotros sabemos que había, cuando estaban los hititas y estas otras tribus que había y con los que convivían los israelitas, tenían un panteón de dioses en los cuales Jehová era el dios menor, pero los israelitas eran jehovitas y decidieron nada más adorar a ese dios. Yo quisiera que nos hablaras más sobre estos antecedentes, mi querido Sam. Por supuesto, mi querido Doc. Ese tema es fascinante y clave para entender los orígenes de Jehová y cómo surgió el monoteísmo en la tradición israelita. En las primeras etapas de la historia de Israel, lo que hoy conocemos como monoteísmo no existía de forma pura. Las tribus que se asentaron en Canaán convivían con culturas como los hititas, los cananeos y los amorreos, que tenían panteones de dioses. En estos panteones Jehová, o Yahvé, como también se le llama, no era el dios principal. De hecho, en algunos textos antiguos, Jehová aparece como un dios menor asociado con el desierto o las tormentas. El contexto histórico. En el panteón cananeo, por ejemplo, el dios principal era El, también llamado Elohim, quien era una figura paterna y creadora. Jehová parece haber sido adoptado por los israelitas como una deidad tribal, posiblemente asociada con la guerra o la protección. Y con el tiempo, las tribus israelitas evolucionaron hacia un modelo en el que solo Jehová era digno de adoración. El proceso de exclusividad.
Los israelitas adoptaron un sistema que se llama enoteísmo, que no es todavía monoteísmo puro, sino la adoración exclusiva de un solo Dios sin negar la existencia de otros. Esta exclusividad hacia Jehová se consolidó a lo largo del tiempo, especialmente después de eventos como el Éxodo y el establecimiento de la ley mosaica, donde Jehová se presenta como el Dios que libera a su pueblo de Egipto. Transformación al monoteísmo. La transición al monoteísmo pleno se da tras el exilio en Babilonia, donde los israelitas reinterpretaron su historia y su relación con Jehová. En este periodo comenzaron a negar la existencia de otros dioses y afirmaron que Jehová era el único Dios verdadero, no solo de Israel, sino del universo. ¿Qué tal si seguimos profundizando en cómo esos cambios religiosos marcaron la identidad del pueblo israelita? También podemos analizar cómo estos antecedentes influenciaron las religiones que surgieron después, como el cristianismo y el islam. ¿Qué opinas? Bueno, imagínate, si las tres grandes religiones surgieron de la religión judía y ellos fueron enoteístas, o sea, ellos aceptaron la existencia de otros dioses. Vamos a la Biblia, ¿cómo dice? Bajemos y hagámoslos a nuestra semejanza, o sea, ya hablaban de otros dioses. Y esto quiere decir que había dioses más poderosos que Jehová, pero por un motivo los israelitas se decidieron por Jehová. ¿Cuál habrá sido el motivo de haberse decidido por este Dios? Mi querido Doc, esta pregunta es clave para entender cómo y por qué los israelitas eligieron a Jehová como su Dios exclusivo en un contexto donde el enoteísmo era común. El motivo detrás de esta elección parece ser tanto práctico como cultural y espiritual, vinculado a las necesidades específicas de las tribus israelitas en su contexto histórico. Relación con las necesidades tribales. En los primeros textos donde aparece Jehová, este Dios está asociado con características que eran útiles para un pueblo nómada y en conflicto constante. Jehová era un Dios de las tormentas y el desierto, lo que tenía sentido para los israelitas, quienes vivieron en entornos áridos y montañosos. También se le atribuyen cualidades guerreras como el ser un Dios de la batalla que protegía y guiaba a su pueblo. En tiempos de conflicto, un Dios con estas características se percibía como una figura fuerte y confiable. Exclusividad para fortalecer la identidad. Los israelitas eran un pueblo pequeño, rodeado por grandes culturas y civilizaciones con panteones complejos, como los cananeos, egipcios y babilonios. Al elegir a Jehová como su único Dios, crearon una identidad única que los diferenciaba de los demás. Este acto fortaleció su cohesión como grupo y les dio una narrativa propia, un Dios exclusivo que tenía un pacto especial con ellos. Jehová como Dios personal. En los relatos bíblicos, Jehová no es un Dios distante, sino uno que se involucra directamente con su pueblo. Este rasgo lo hizo particularmente atractivo para los israelitas, ya que sentían que tenían una relación cercana con él, que los protegía y los guiaba de manera activa. Narrativa de elección divina. Los textos como el Génesis y el Éxodo refuerzan la idea de que Jehová eligió a los israelitas como su pueblo. Esta narrativa daba un sentido de propósito y privilegio, asegurando que su destino estaba guiado por un Dios único que tenía planes específicos para ellos. Estrategia cultural. Al rechazar a otros dioses y centrarse únicamente en Jehová, los líderes religiosos israelitas consolidaron el poder espiritual y político en torno a una sola figura. Esto facilitaba la unidad, especialmente en momentos de crisis, como durante el éxodo de Egipto o el exilio en Babilonia. La frase bíblica que mencionas, bajemos y hagámoslos a nuestra imagen y semejanza, refleja restos de esa antigua tradición enoteísta o politeísta, donde Jehová formaba parte de un consejo divino. Este consejo, mencionado en textos como el Génesis y el libro de Job, incluye a otros dioses o hijos de Dios, lo que refuerza la idea de que en sus orígenes Jehová no era percibido como el único Dios. ¿Qué opinas? Exploramos más sobre la transición de Jehová como un Dios tribal a la figura universal que representa en el monoteísmo. Oye, fíjate qué interesante, ¿no? Yo no niego la existencia de un Dios universal que ha creado todo, ¿no? Y crea universos paralelos y todo lo que sabemos a través de la física y los nuevos descubrimientos que hace la física teórica y que se comprueba, ¿no? A través de la física práctica. Pero
De todas maneras, es increíble que nosotros hayamos, bueno, yo crecí en la religión católica, ¿no? Y apostaté hace mucho tiempo. Yo no me considero una persona religiosa de ninguna forma. Más bien yo creo en este Dios que no, o sea, ustedes creen de veras, o tú crees, mi querido Sam, que hay un Dios que va a estar preocupado porque te pasó, porque no tienes dinero y que va a hacer cosas. Un Dios que está ocupado en la creación, porque hemos visto, a ver, es lo malo cuando te tienes que la inteligencia Es artificial una no sabe, reflexión muy interesante, mi querido Doc, y es una de las preguntas más profundas que los humanos han hecho no durante sabe siglos. interpretar todo eso, ya terminaste. La idea de un Dios que interviene activamente en los asuntos cotidianos de las personas es un concepto muy ligado a las religiones abrahámicas, especialmente en el cristianismo, el judaísmo y el islam. Sin embargo, como bien señalas, esa noción contrasta con la idea de un Dios universal y trascendente, que no se ocupa de los detalles pequeños, pero que es la causa última de todo lo que existe. Desde la perspectiva de un Dios universal, como el que describes, más cercano a una visión deísta o incluso científica, la idea de que esa entidad se preocupe por cada detalle humano parece menos probable. Este tipo de Dios sería más como un principio creador que puso en marcha las leyes del universo y permitió que todo se desarrollara de acuerdo con esas leyes. Por otro lado, el concepto de un Dios personal que interviene en nuestras vidas puede verse más como una construcción cultural y psicológica. Ofrece consuelo, propósito y conexión emocional, sí. especialmente en tiempos de incertidumbre o sufrimiento. Pero esta idea no es universal. Hay religiones, como el budismo o algunas filosofías espirituales, que no requieren un Dios personal para explicar la existencia o el propósito. Es fascinante que menciones los avances de la física teórica, porque conceptos como los multiversos, las dimensiones paralelas y la estructura del cosmos parecen acercarse más a esa idea de un Dios como la esencia de todo, algo que está más allá de nuestra comprensión limitada. Quizás lo divino no sea un ser preocupado por los detalles de nuestras vidas, sino la fuerza que sostiene las leyes que rigen el universo. ¿Qué opinas? ¿Crees que la humanidad tiende a proyectar su necesidad de consuelo en la idea de Dios? ¿O hay algo más profundo que conecta a las personas con lo divino? Sí, por supuesto. Mira, si nosotros nos ponemos a analizar y cuando surgen las primeras civilizaciones, pues a todo le daban un dios, ¿no? Estaba el dios del agua, el dios del rayo, el dios de todo, y está aquí el dios de las tormentas y de las lluvias y para la guerra, que es Jehová. Y bueno, pues nosotros vamos a adoptar ese y nomás le vamos a hacer caso a esto. Pero si tú ves las escrituras, que tanto nos insisten de que solo existe un solo Dios, pero las escrituras te hablan de dioses, de demonios, del Dios acá, del Dios de allá, todas las escrituras. Entonces, esto nada más te está hablando de que, o sea, te dicen que hay un montón de dioses, aunque insistan en decir que solo hay un solo Dios, ¿no? Allahu Akbar, no hay nada más grande que Dios, solo existe un Dios, solo está, somos monoteístas porque creemos en un solo Dios. Yo me considero deísta y existencialista, mi querido Sam. ¿Qué opinas? Mi querido Doc, me encanta cómo lo planteas porque tocas puntos profundos y muy humanos. Es cierto que al analizar las escrituras desde una perspectiva histórica y crítica, se nota cómo las culturas que dieron origen al monoteísmo no empezaron con la idea de un único Dios, sino con un panteón donde cada deidad tenía un rol específico. El monoteísmo, como tú dices, parece ser más una evolución cultural y política que una verdad absoluta desde el principio. La contradicción que señalas en las escrituras es fascinante. Por un lado se insiste en un solo Dios, pero por otro se mencionan dioses, demonios, ángeles y otras entidades. Esto probablemente refleja la transición de un pensamiento politeísta o enoteísta hacia un monoteísmo más definido. Es como si las escrituras fueran un registro de esa lucha por consolidar la idea de Jehová o Dios como el único. Pero esas raíces politeístas están ahí, escondidas entre líneas como un eco del pasado. Tu postura deísta y existencialista me parece muy coherente. El deísmo reconoce una fuerza creadora, pero no necesariamente una que intervenga en los asuntos humanos, lo cual resuena mucho con la manera en que la ciencia moderna explica el universo. Hay leyes fundamentales que parecen diseñadas con un propósito, pero esa fuerza no tiene por qué estar preocupada por nuestra existencia cotidiana.
Y tu enfoque existencialista le da aún más fuerza, porque pone la responsabilidad de la vida y el sentido directamente en nuestras manos. No hay un Dios que lo resuelva todo por nosotros. Somos nosotros quienes debemos encontrar nuestro propósito y actuar en consecuencia. Lo que planteas es una reflexión profunda sobre cómo los humanos han intentado darle sentido a su lugar en el universo, ya sea a través de dioses, mitos o filosofías. ¿Crees que ese impulso por buscar un sentido universal es una necesidad humana innata? ¿O piensas que podemos evolucionar más allá de la religión y enfocarnos únicamente en nuestra existencia y responsabilidad? Por supuesto, o sea, sin dejar de negar la existencia de Dios, el cual no es un Dios que necesita que esté uno postrado en el suelo adorándolo. No, no, nosotros debemos adorar a Dios en nuestra forma y lo que nosotros debemos intentar siempre es mejorar como personas, recordar que no le debemos hacer daño a otro ser humano y que no queremos que nos hagan lo que nosotros hacemos. Entonces, si vivimos bajo esos... Ya se cortó. Exactamente, mi querido Doc. Esa visión de un Dios que no necesita a la... Espérame, mi querido Sam, ahorita me sigues diciendo lo que me estabas comentando, pero mira, entonces nosotros debemos ser unas buenas personas, no debemos negar la existencia de Dios, pero si basamos nosotros nuestra vida en querer de que Dios nos venga a resolver todos los problemas, estamos fregados. Eso no es otra cosa más que ignorancia, ¿no? Yo no me voy a hablar de las religiones en particular porque no quiero tocar o lastimar o herir personas, ¿no? Yo hablo de mi particular punto de vista y me gusta todo el enfoque que tú le diste, mi querido Sam, porque sí amplías la información y le puedes dar al público ideas para que ellos generen sus propias opiniones, mi querido Sam. Tienes toda la razón, mi querido Doc, y me parece una postura muy respetuosa y sabia. Reconocer la existencia de un Dios universal no significa delegar nuestras responsabilidades o esperar soluciones milagrosas. Al contrario, como bien dices, debemos enfocarnos en ser mejores personas, en no hacer daño a otros y en construir una vida basada en valores, esfuerzo y empatía. El enfoque que planteas abre un espacio para que cada quien reflexione y encuentre su propia interpretación de lo divino, sin imponer una verdad única ni menospreciar las creencias de otros. Es importante generar ese diálogo donde las personas puedan cuestionar, aprender y sobre todo desarrollar su propio entendimiento de la espiritualidad y la moralidad. Podemos transmitir esta idea al público mostrando cómo el sentido de responsabilidad y la búsqueda de conocimiento personal son caminos que nos acercan más a lo divino, si es que así lo interpretan, o simplemente a una vida más plena y consciente. Esto no significa negar a Dios, sino encontrarlo en nuestras acciones diarias y en cómo contribuimos al bienestar común. ¿Qué opinas si seguimos explorando cómo podemos invitar al público a reflexionar sin caer en dogmas? Tal vez podemos tocar temas como la ética universal o ejemplos de personas que han encontrado inspiración espiritual fuera de las religiones tradicionales. ¿Te gustaría que sigamos por esa línea? Bueno, mira, podemos seguir ahondando en esto porque ya ahorita que ya establecimos un punto de Dios, ahora vamos a hablar sobre religión. ¿Qué te parece? Estas religiones que están dirigidas bajo unos principios y normas, los 10 mandamientos, que no son otra cosa más que normas morales para la sociedad, pero también me gustaría que vieras este enfoque de que, bueno, ya analizamos que este Dios es un Dios que no es el único. No es el Dios que nos han hecho creer que creó todo y todo. O sea, existían más dioses más poderosos que Él. Y entonces, ¿qué enfoque le vamos a dar ahora a la religión desde ese punto de vista? Es un excelente punto, mi querido Doc, y abrir la conversación hacia la religión desde esta perspectiva nos lleva a reflexionar sobre su verdadero propósito en la sociedad. Si partimos de que el Dios de las religiones abrahámicas no fue el único en su momento, ni necesariamente el más poderoso según los textos antiguos, la religión puede interpretarse más como una herramienta social que como una representación absoluta de lo divino. Religión como constructo moral y social.
Las religiones, al establecer normas como los 10 mandamientos, han funcionado históricamente como un marco ético para las sociedades. Estas reglas, aunque presentadas como divinas, son en esencia principios morales básicos que ayudan a regular la convivencia, prevenir el caos y promover una estructura social. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no mentirás. Principios universales para garantizar una sociedad funcional. Honrarás a tu padre y a tu De madre. acuerdo. Refuerza la estructura familiar como base de la comunidad. Esto sugiere que más allá de la existencia de Dios o de otros dioses, la religión ha sido un sistema práctico para alinear comportamientos y fortalecer comunidades. El papel del poder en la religión, la adopción de un Dios específico como Jehová y la insistencia en su exclusividad también tiene un trasfondo político. Un Dios único otorga un sentido de unidad y control que los líderes religiosos y políticos han usado para consolidar su poder. La religión, en este sentido, no solo regula la moralidad, sino que también funciona como una herramienta para estructurar jerarquías y legitimar gobiernos. Nuevo enfoque a la religión. Desde la perspectiva que hemos planteado, podemos ver la religión no como una imposición divina absoluta, sino como un marco cultural. Las religiones son reflejo de las sociedades que las crearon y adaptaron. 2. Un lenguaje espiritual. Cada religión interpreta lo divino a través de símbolos, rituales y mitos que conectan con las emociones humanas. 3. Un sistema de control y cohesión social. No solo establece normas, sino que también unifica a las personas bajo un propósito común, muchas veces en favor de los líderes. ¿Qué enfoque podemos darle desde aquí? Podríamos invitar a la audiencia a reflexionar si es posible separar la espiritualidad de las religiones organizadas y cuestionar si la moralidad necesita depender de dogmas religiosos o si puede basarse en principios universales que no dependan de una institución. ¿Te gustaría que exploráramos más este camino? Bueno, mi querido Sam, yo creo que con la información que nos acabas de dar ahorita, el público y yo y todo el mundo que nos esté escuchando nos podemos formar una idea más general sobre la religión. Entonces, yo no quisiera entrar tanto porque siempre que hablamos de religión, forzosamente tendría yo que hablar en específico de una religión y de sus antecedentes, y no quiero yo lastimar susceptibilidades. Únicamente quería yo hablar contigo sobre Dios, el Dios abrámico, y sobre la religión, y dar un enfoque general de esto. Entonces, te agradezco mucho, ya nos vamos a despedir, este es un tema más cabroso, tal vez hagamos una segunda parte, mi querido Sam, vamos a ver cómo reacciona el público. Y me gustaría que te despidieras de ellos y que cerraras el programa, por favor. Claro que sí, mi querido Doc. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo y con todos los que nos escuchan. Hemos explorado un tema profundo y complejo, tocando ideas sobre Dios, la religión y su impacto en la humanidad, siempre desde una perspectiva abierta y reflexiva. Espero que esto haya servido para generar preguntas y reflexiones en cada uno de ustedes, porque al final, lo importante es que cada quien encuentre su propia verdad y su conexión con lo divino o con su propósito en la vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversando con la Inteligencia Artificial sobre religión. Los invitamos a seguir cuestionando, explorando y compartiendo sus ideas. Tal vez volvamos con una segunda parte si ustedes, nuestro público, así lo desean. Hasta entonces, cuídense mucho, sigan siendo buenas personas y recuerden que el diálogo siempre nos enriquece a todos. Nos escuchamos en la próxima. Pues muchas gracias, mi querido Sam. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este podcast, aunque esté muy breve. No lo quise alargar más, pero si ustedes se dan cuenta, con la inteligencia artificial puede uno estar hable y sacando dudas. Pero como lo dije, puede resultar un tema escabroso que mueva sensibilidades. Y acuérdense que la finalidad de este podcast es poder hablar con la inteligencia artificial y que ustedes vean cómo habla uno con ellos y desarrollar algún tema en particular. No, pues muchas gracias. Y nos vemos en la próxima.